Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a seguir con el examen de Navarra, vamos a acabar con la parte de funciones, junio del 2021, ¿vale? Nos quedan 2 ejercicios nada más de funciones. Este es uno de ellos, se corresponde con el ejercicio 7 del examen y lo que me dicen es, me dan esta función que veis aquí y me piden 2 cosas. Primero, demostrar que la función es continua en el intervalo cerrado 1, 3 y después demostrar que existe un valor alfa perteneciente al intervalo abierto 1, 3, de manera que la derivada de la función en ese alfa es este valor. Entonces vamos a empezar primero por el apartado A y continuamos. El apartado A, claro, me piden que la función, que demuestre que la función es continua en el intervalo cerrado 1, 3. Entonces, vamos a fijarnos qué función tenemos. Tenemos un logaritmo neperiano, eso es lo primero. Un logaritmo neperiano, ¿cuándo está bien definido? O sea, ¿cuándo es continua esa función? Bueno, pues es continua, como sabéis, cuando es positiva, estrictamente positiva, es decir, lo que está dentro del paréntesis tiene que ser estrictamente positivo, ¿vale? No vale que sea 0. Entonces, miramos para lo que está dentro del paréntesis y es un cociente. Entonces, ¿cuándo un cociente es positivo? Pues un cociente es positivo cuando el numerador y el denominador son ambos positivos o bien cuando son ambos negativos, claro, para que sea positivo entre positivo o negativo entre negativo y el resultado del cociente de positivo, que es lo que queremos por ser un logaritmo. Así que, lo primero que vamos a hacer, porque el numerador es un poco más lío de ver si es positivo o negativo, vamos a ver qué le pasa a el denominador. Si os fijáis, el denominador es una parábola, entonces yo voy a ver si eso es positivo o es negativo, porque en caso de que sea positivo o negativo tenemos más lío todavía, pero lo miramos, fijaos. Esta parábola, x al cuadrado menos 4x más 6, si yo lo igualo a 0, pues para ver los puntos de corte y demás, fijaos lo que ocurre. X sería igual a menos b más menos raíz cuadrada b al cuadrado menos 4 por a y por c, partido por 2 por 1. Vale, entonces como podéis ver, esto no es un número real, no pertenece al conjunto de los números reales, así que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues esta parábola, como tiene el coeficiente de la x cuadrado positivo, porque el coeficiente de la x cuadrado es 1, sabéis que va a tener esta forma que está aquí, y como no se corta con el eje de las x, bueno, pues la única opción que tenemos, al no cortarse con el eje de las x, es que sea una cosa así, ¿vale? Porque tiene esa forma, no se corta con el eje de las x, entonces va a ser de esa manera. Así que, como esto no pertenece a R, es decir, no se corta con el eje de las x y el coeficiente de la x cuadrado es positivo, repito, pues entonces ya tenemos asegurado que x al cuadrado menos 4x más 6 es siempre positivo, está siempre por encima del eje de las x. Así que lo que tengo que demostrar ahora, solo me queda una cosita para demostrar, para ver que ya es continua, y es que el numerador también es positivo, porque si esto fuese siempre negativo, pues tendría que demostrar que el numerador también es siempre negativo, para que sea negativo entre negativo, positivo. Pero como este es positivo, pues tengo que demostrar que el otro también es positivo. ¿Para qué? Para que el cociente sea positivo y así el logaritmo tenga sentido. Vale, así que por lo que acabamos de ver, este denominador, hemos visto como no se corta con el eje de las x, es positivo, estrictamente positivo, y ahora nos queda ver que el numerador también es positivo para que el cociente lo sea y por tanto tenga sentido el logaritmo neperiano. Así que lo que vamos a hacer ahora es, antes de nada voy a recordar la función seno, cuándo es positiva y cuándo es negativa. Fijaos, aquí esto es el 0, esto es el primerios, esto es pi y esto es 3 primerios. Vale, pues aquí sabemos que el seno de 0 es 0 y el seno de primerios es 1. Entonces aquí la función seno es positiva, en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, aquí vale otra vez 0, entonces aquí la función seno también es positiva. Aquí vale menos 1, de 0 a menos 1, aquí en este cuadrante la función seno es negativa, y en este otro cuadrante va de menos 1 a 0, va creciendo, el seno es negativo también. Entonces, así ya sabemos que de 0 a pi medios, bueno, de 0 a pi el seno es positivo, y de pi a 0, otra vez, o a 2pi, el seno es negativo. Vale, entonces lo que vamos a hacer es, el intervalo 1, 3 lo vamos a dividir en 2 trozos, ¿vale? El intervalo 1, 3, que sería este, lo vamos a dividir en el intervalo de 1 a 2 y luego de 2 a 3. Entonces, si x está comprendido entre 1 y 2, vamos a ver cuánto vale
el 5x menos 2 primero. Pues fijaos, si x está comprendido entre 1 y 2, una cosa que sabemos es que 5x, nada más 5x, estaría comprendido entre ¿qué valores? Bueno, pues estaría comprendido entre 5, es multiplicar por 5, ¿vale? Es una función creciente entre 5 y 10. Vale, pero no quiero saber 5x entre qué está comprendido, quiero saber 5x menos 2. Vale, pues le ponemos aquí 5x menos 2, estará comprendido entre 5 menos 2, que es 3, y 10 menos 2, que es 8. Así que 5x menos 2 ya tengo que estar comprendido entre 3 y 8. Ahora vamos a ver qué ocurre con este otro trocito de función. Entonces, antes de nada, vamos a ver qué ocurre con bueno, vamos a empezar por pi x medios, vamos a ir poco a poco. Pi x medios entre qué valores está comprendido. Si x está comprendido entre 1 y 2, pi x medios estará comprendido entre pi medios, estoy sustituyendo la x por 1, ¿vale? Y ahora estoy sustituyendo la x por 2, sería 2pi medios. 2pi medios, pues es lo mismo que pi. Vale, entonces, si este pi x medios está comprendido entre pi medios y pi, que es esto, ¿de dónde a dónde va el seno? Fijaos que aquí el seno vale 0 y aquí vale 1. Pues entonces el seno de pi x medios estará comprendido entre 0 y 1, en ese intervalo. Si ahora esto, para obtener la expresión menos x por seno de pi x medios, lo multiplico por menos x, tengo menos x por seno de pi x medios, que este valor, como sabéis, hay que cambiar el signo. Acordaos, x estaba entre 1 y 2, entonces esto va a ser mayor o igual que menos 2. ¿Vale? Y como esto es mayor o igual que menos 2, ahora ya para tener la igualdad, la expresión entera que tengo en el numerador, tengo que unir esta expresión, el 5x menos 2, con esta que tengo aquí. Y fijaos, el 5x menos 2 está comprendido entre 3 y 8. Y esto que está aquí es mayor o igual que menos 2. Entonces la suma de ambas cosas, de estas dos cosas, ya puedo deducir que 5x menos 2 menos seno menos x seno de pi x partido por 2 va a ser mayor o igual que 1. Siempre va a ser mayor o igual que 1. Entonces tengo demostrado que la función del numerador es positiva, pero solo entre 1 y 2. Ahora lo vamos a hacer porque, claro, la función trigonométrica cambia. Entonces ahora la vamos a hacer de 2 a 3. Si puedo demostrar lo mismo, ya lo tendría demostrado en el intervalo entero, ¿vale? Así que vamos a ver qué ocurre si ahora x está comprendido entre 2 y 3. Si x está comprendido entre 2 y 3, aquí pasa algo similar. 5x menos 2 estará comprendido entre quién y quién. Bueno, pues estará comprendido, fijaos, 5x nada más estará comprendido entre 10, porque multiplico esto por 5, y 15 porque multiplico esto por 5. O sea que 5x estará comprendido entre 10 y 15. Vale, entonces 5x menos 2 estará comprendido entre 10 menos 2, que es 8, y 15 menos 2, que es 13. Entonces el 5x menos 2 lo tengo acotado ahí en ese intervalo, entre 8 y 13. Y ahora tengo que ver otra vez qué ocurre con la función trigonométrica. Entonces, pi x medios estaría comprendido entre ¿qué valores? Pues si x está comprendido entre 2 y 3, serían entre 2 pi medios, es decir, pi, vamos a poner 2 pi medios si queréis, pero viene siendo pi, y si sustituyo aquí la x por 3, pues tendríamos pi, 3 pi medios. ¿Y cuánto vale? Porque ahora quiero saber qué valores toma el seno de esa función, el seno de pi x medios. Bueno, pues el seno de pi x medios en ese intervalo de pi a 3 pi medios, nos fijamos de pi a 3 pi medios, el seno es negativo y los valores que toma son, aquí vale 0 y aquí vale menos 1, entonces está comprendido entre menos 1 y 0 en ese intervalo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Igual que antes, lo voy a multiplicar por menos x. Aquí esta expresión la multiplico por menos x y me quedaría menos x por seno de pi x partido por 2. ¿Y cuánto valdría esto? Bueno, pues esto sería mayor o igual, como la x está comprendida ahora entre 2 y 3, esto sería mayor o igual que menos 3. Y por último, tenemos que esto está entre 8 y 13 y el otro sumando es mayor o igual que menos 3, entonces tenemos asegurado que la expresión final, o sea, 5x menos 2 menos x por seno de pi x medios, es, fijaos, mayor o igual que 5, en todo caso positivo. Entonces, ¿qué hemos demostrado ya?
pues hemos demostrado que el numerador, que estábamos mirando qué signo tenía, si era positivo o no, pues acabamos de demostrar que también es positivo. El denominador ya lo era, por ser una parábola que no se cortaba con el eje de las x, y el coeficiente de la x cuadrado es positivo, entonces no era positiva también, y por tanto el logaritmo neperiano tiene sentido y es continua en el intervalo 1, 3. Entonces vamos ahora al apartado B. En el apartado B me piden que demuestre que existe un valor comprendido entre 1 y 3 en el intervalo abierto, de manera que la derivada en ese valor sea ese número que tenemos ahí. Bueno, esto suena un poquito al teorema del valor medio de Lagrange. Entonces, lo que podemos hacer, vamos a escribir el teorema, os voy a decir su significado y vemos si se cumplen las hipótesis, y en caso de que se cumplan, pues vamos a ver cuál es el valor alfa que cumple la tesis del teorema, ¿vale? La conclusión del teorema. Entonces, el teorema del valor medio lo que dice es lo siguiente. Dice que si tenemos una función que es continua en un intervalo AB cerrado, si es derivable en el intervalo abierto. Bueno, pues en ese caso nos dice que existe un valor alfa en el intervalo abierto AB, de manera que la derivada en ese alfa, la derivada en alfa es f de b menos f de a partido por b menos a. ¿Qué es lo que quiere decir esto geométricamente? Bueno, pues lo único que quiere decir es que si tenemos una función que cumple esas condiciones, es decir, una función que sea continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto, y consideramos, pues, aquí, por ejemplo, a, y aquí la función en a, y aquí tenemos b, y aquí f de b, vale, pues lo que me están diciendo es que ahí, dentro del intervalo AB, existe algún punto en el que la recta tangente en ese punto es paralela a la cuerda que une A y B, ¿vale? Voy a llamar así A y B mayúscula. Es más fácil verlo que decirlo realmente. ¿Cuál es la cuerda que une A y B? Pues la cuerda que une A y B es esto. Vale, pues entonces lo que me dicen es que hay al menos un punto en el que la recta tangente a ese punto es paralela a ese segmento que acabo de dibujar. Pues sí, pues por ejemplo este sería un posible alfa. Si le llamo alfa a este puntito que está aquí, fijaos qué ocurre, que la recta tangente a ese alfa, que sería esta, es paralela al segmento AB. Entonces ese sería un posible alfa que cumple esto que tenemos aquí. Bueno, pues en nuestro caso, como se cumplen las hipótesis, porque en nuestro caso las hipótesis serían que la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado 1, 3, que lo hemos demostrado en el apartado A, que tiene que ser derivable en el abierto, que obviamente lo es. Y nada, entonces existiría un valor alfa en el intervalo 1, 3, tal que f' de alfa es, pues eso que está ahí. Entonces voy a escribir esto mismo, pero en lugar de en el intervalo AB, en el intervalo 1, 3. Bueno, pues ya lo tenemos escrito para el intervalo 1, 3. Es decir, f' de alfa va a ser este valor. ¿Qué es lo que tengo que conseguir? Pues nada más tengo que conseguir quién es f de 3 y f de 1, porque en cuanto tenga f en 3 y f en 1, como 3 menos 1 es 2, y esto ya lo sé, pues sustituyo sus valores aquí y listo. Entonces vamos a ver quién es f en 3 y vamos a ver quién es f en 1, y esos valores los vamos a poner aquí y aquí, los restamos y ya lo tendríamos. Así que f en 3, ¿quién es? Pues hay que sustituir 3 en la función que tenemos. No es corta, pero bueno, f en 3 sería el logaritmo de todo esto, de 5 por 3 menos 2 menos 3 por seno de 3 pi medios partido por esto en 3, que sería 3 al cuadrado, que es 9, menos 12 más 6, ¿vale? Pues entonces esto sería el logaritmo neperiano de, y aquí tenemos 5 por 3, que es 15, menos 2, que es 13, o sea, sería 13 menos 3 por el seno de 3 pi medios, el seno de 3 pi medios, si recordáis, es menos 1, entonces menos 3 por menos 1, partido por este número que tenemos aquí, que esto sería 9 más 6, que es 15, menos 12, es 3, ¿vale?
Así que esto es el logaritmo neperiano de 13 más 3, que es 16 tercios. Esto es f en 3. Y ahora tenemos que hacer f en 1. F en 1 sería lo mismo, pero sustituido en 1. Entonces f en 1 tenemos 5 por 1, menos 2, menos 1 por seno de pi por x partido por 2, o sea, de pi medios, simplemente, partido por 1 al cuadrado, menos 4 por 1, más 6. Y vamos a ver cuánto da esto. Y esto es el logaritmo de 5 menos 2, que es 3, menos el seno de pi medios, si os acordáis, el seno de pi medios era 1, partido por 1 menos 4 más 6. 6 más 1 es 7, menos 4 es 3, ¿vale? Y esto entonces es logaritmo de 3 menos 1, que es 2, logaritmo de 2 tercios. Muy bien, pues es el f de 3 lo tengo, f de 1 lo tengo, lo voy a sustituir. Tendríamos logaritmo de 16 tercios menos logaritmo de 2 tercios partido por 2. Claro, como podéis observar, esto no es exactamente lo que me dan, pero bueno, vamos a intentar simplificarlo un poco más, a ver si podemos llegar a la expresión que queremos. Entonces, vosotros sabéis que el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos, es decir, esto es logaritmo de 16, logaritmo neperiano de 16, menos logaritmo neperiano de 3, menos logaritmo neperiano de 2 y menos, tendríamos que poner aquí un paréntesis, o si no ya le ponemos más, logaritmo neperiano de 3 partido por 2. Vale, entonces veis que estos dos los podemos simplificar. Y ahora tenemos logaritmo neperiano de 16 menos logaritmo neperiano de 2. ¿Y eso qué es? Pues eso es logaritmo neperiano de 16 entre 2, partido por 2. Logaritmo neperiano de 16 entre 2 es logaritmo neperiano de 8, partido por 2. Todavía no lo tenemos, pero haciendo ya una última operación, como sabéis 8 es 2 al cubo, pues entonces hacemos logaritmo neperiano de 2 al cubo partido por 2. Y ahora aplico la propiedad de los logaritmos y las potencias. Esto sería 3 por logaritmo neperiano de 2 partido por 2. Y ahora sí tenemos 3 medios por logaritmo neperiano de 2, que es efectivamente lo que me dice el ejercicio que demuestre. Bueno, pues aquí este es el ejercicio 7 de funciones. Vamos al siguiente, vamos al 8, que es el último ya. Vamos ya con el siguiente ejercicio de funciones, que es el 8 y último. Me dice que calcule los valores de A y B, mirad quiénes son A y B, son estos puntos que están aquí en el eje de las X. Y aparte de eso, tengo que comprobar que las áreas de las regiones sombreadas son iguales. Bueno, pues yo le he llamado a esta región que tengo que calcular A sub 1 y a esta otra región A sub 2, ¿vale? Y tenemos estas dos funciones, veis que la función azul es la función logaritmo neperiano de X y la función roja es la función E partido por X. Y tengo que calcular esas dos cosas, los puntos que me piden y las áreas, ver que son iguales. Bueno, vamos a empezar por los puntos, ¿vale? Porque si no las áreas va a estar complicado porque no sé entre qué valores tengo que integrar. Entonces vamos a ver quién es A y quién es B. Fijaos en A. ¿Quién es A? ¿Os dais cuenta que A es la intersección de la curva roja con la curva azul? O sea, A es la intersección de E partido por X y logaritmo neperiano de X. Eso por un lado. Pero es que más fácil todavía, si queréis, aparte de ser la intersección en la Y correspondiente a la XA, porque la primera coordenada es A, de este puntito que está aquí, la primera coordenada es A, pero la segunda coordenada, es decir, la Y, es 1. Entonces, ¿qué cumple ese valor A? Pues cumple que la función f, como es la intersección de ambas funciones, cumple que la función f en A vale 1 y la función g en A también vale 1. Entonces, ¿quién es f en A? Pues f en A será, como f en x es e partido por x, f en A será e partido por A. Entonces, e partido por A es igual a 1. Y de aquí es que realmente ya no hay nada más que hacer, ya puedo calcular A. Si os dais cuenta, de aquí sale que A es e. O sea, el valor A es el número e, ¿vale? Y g de A, aquí va a salir lo mismo, claro, porque g de A es 1. G de A sería logaritmo neperiano de A, y esto tiene que ser 1. ¿Qué número cumple que su logaritmo neperiano es 1? Pues e. Entonces, ya tengo el valor este. Esto es e.
Y ahora vamos a calcular b. ¿Quién sería b? Bueno, pues b es un valor, otra vez pasa lo mismo, fijaos, la x es b, pero la y es 2. Es decir, este puntito realmente, si queréis verlo así, se podría ver como el punto b2. La x, la primera coordenada es b y la y es 2. Entonces, como es de la función g, ¿qué ocurre con este punto? Pues ocurre que g en b es 2. Vamos a ver si con esto podemos sacar b. G en b es 2, ¿vale? G en x es logaritmo de x, logaritmo neperiano de x. Bueno, pues entonces el logaritmo neperiano de b es 2. ¿Qué número cumple que tiene como logaritmo neperiano 2? Pues ese número es e al cuadrado. Así que de aquí deducimos que b es e al cuadrado. Ya lo tenemos también. Así que tenemos a y tenemos b y ahora lo vamos a poner aquí. b es e al cuadrado. Y ya la última parte sería calcular las áreas para ver que son iguales, porque me dicen que demuestra que son iguales. Vale, pues vamos a empezar por una de ellas, la que queramos. Por ejemplo, vamos a empezar por a sub 1, que ya está así designada como la primera. Pues a sub 1, fijaos, la a sub 1 está delimitada entre, como podéis ver, estas dos rectas verticales, es decir, los valores e y e cuadrado, y también está delimitada de forma horizontal entre dos curvas. ¿Qué curvas? Pues la curva azul, que es logaritmo neperiano de x, y esta recta, que como podéis ver, esto es 1, esta recta sería la y igual a 1, lógicamente esta sería la y igual a 2. ¿Vale? Entonces, vosotros sabéis que para hacer un área entre dos funciones tenemos que restar la función de arriba menos la de abajo. Si es al revés no pasa nada, le habría cambiado de signo, pero como ya tengo el dibujo aquí, sé la que está por encima y sé la que está por debajo, pues lo que voy a hacer es el área azul, es decir, a sub 1 sería la integral entre este punto y este, o sea, entre e y e cuadrado, ¿de quién? De la función que está por encima, o sea, logaritmo de x, menos la función que está por debajo, que es esta recta, que es y igual a 1. Entonces, menos 1. Y el resultado de esta integral va a ser ya el área a sub 1. Entonces la vamos a hacer. Esto sería la integral. Vamos a hacer la integral suelta, solo, ¿vale? Sin ser definida, me refiero. Y luego ya lo hacemos la integral definida. Logaritmo neperiano de x menos 1. Bueno, pues tenemos que hacer la integral del logaritmo de x y luego la integral de 1. La integral del logaritmo de x menos, pues bueno, la integral de 1 de x. Es decir, esto sería la integral del logaritmo neperiano de x, que a su vez la vamos a hacer aquí, porque sabéis que se hace por partes. Entonces, le vamos a llamar u, pues lógicamente al logaritmo de x, y dv a dx. Entonces, si u es el logaritmo neperiano de x, du es 1 partido por x, y v aquí sería x, simplemente. Entonces hacemos aquí esta integral, y aquí tenemos que sería u por v, menos la integral de v, que es x, de u, que es 1 partido por x, de x. Muy bien, y entonces esto es logaritmo de x por x, menos, y ahora la integral de esto es la integral de 1, realmente, y la integral de 1 es x, así que menos x, y bueno, sería más c, pero luego hacemos integral definida y ya nada. Entonces esto sería el logaritmo neperiano de x, es decir, voy a poner la x delante, ¿vale? Para que no haya confusión. Entonces esto sería, esto es todo lo que estoy utilizando, sería x por logaritmo neperiano de x, la integral del logaritmo neperiano de x es esto que tengo aquí. Entonces he cambiado la x de lugar para evitar confusiones y no penséis que es una x cuadrada aquí, que no es. Entonces es x por logaritmo neperiano de x, ¿vale? Menos x. Y ahora voy a hacer esto, menos la integral de 1, y la integral de 1 es x también. Entonces, al final esto es x por logaritmo neperiano de x menos 2x. Esta es la integral de logaritmo neperiano de x menos 1. Bueno, pues yo quiero hacer esa integral, lo que pasa que comprendida entre e y e cuadrado. Pues ya sabéis que tengo que aplicar la regla de Barrow a esa nueva función y lo tendríamos que sustituir en e cuadrado, con lo que me quedaría e cuadrado por logaritmo neperiano de e cuadrado menos 2 por e cuadrado. Esto es en e cuadrado y ahora en lo mismo pero en e, es decir, sería e por logaritmo neperiano de e menos 2e. Hacemos esta operación, vamos a continuar por aquí
y aquí tenemos e cuadrado por logaritmo neperiano de e cuadrado. Logaritmo neperiano de cuadrado es 2. Entonces e cuadrado por 2 menos 2e cuadrado, y ahora menos, y aquí tenemos e nada más, porque el logaritmo neperiano de e es 1, entonces e menos 2e. Y fijaos que esto es un 0, porque esto es 2e cuadrado menos 2e cuadrado, que es 0, y ahora tengo, esto es menos e cuadrado, entonces tengo menos, esto es menos e, entonces tengo menos e, es decir, e. Así que la integral a sub 1, es decir, esta primera integral, da como valor, lo voy a escribir aquí, a sub 1 es e. Vamos a ver el valor de a sub 2 ahora. Pues para hacer a sub 2 hay que hacer algo similar a lo que hemos hecho anteriormente. Fijaos, a sub 2 es esta área, es la encerrada por las rectas verticales x igual a e cuadrado, el eje de las x, y después la curva e partido por x, que es la curva roja, ¿vale? Entonces aquí es más fácil todavía, porque está, si os fijáis, las rectas horizontales, bueno, las funciones horizontales que la delimitan, uno al ser el eje x hay que restarle 0, o sea, es no hacer nada, y la otra es hacer nada más la integral de la función e partido por x, es decir, el área a sub 2 sería la integral comprendida entre este valor y este, es decir, entre e y e cuadrado, ¿de quién? Pues de la función roja, o sea, de e partido por x. Y nada más. Y esto es muy fácil, porque como podéis ver, aquí puedo sacar, si queremos, sacamos de la integral e, y me queda dentro de la integral 1 partido por x de x. La integral de 1 partido por x ya la conocéis, porque es el logaritmo neperiano de x, con lo cual tengo e por el logaritmo neperiano de x entre e y e cuadrado. Hacemos la integral definida ya, y así tenemos e por logaritmo neperiano de e cuadrado menos e por logaritmo neperiano de e. Así que e por logaritmo neperiano de e cuadrado, logaritmo neperiano de cuadrado, recordad que es 2, y logaritmo neperiano de e, recordad que es 1. Entonces aquí nada más me queda e. Así que 2e menos 1e, pues es e. Así que mirad que el área a sub 2 también es e, que es precisamente lo que queríamos demostrar, que ambas áreas eran iguales. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis aprendido mucho, y ya sabéis, si tenéis alguna duda me la podéis dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo.